Hola, conversemos de ciencia ficción, libros y lo que venga. En esta ocasión quiero conversarles sobre un autor muy importante, antiguo, fundacional, muy importante, que es Arthur Conan Doyle y especialmente de su obra El Mundo Perdido. ¿Qué tiene de especial esta obra? ¿Por qué es importante? ¿Por qué vale la pena que la mencionemos? Porque esta novela del Mundo Perdido es la fundadora de una saga de novelas con un personaje muy entrañable, muy querido de Arthur Conan Doyle, que obviamente no es Sherlock Holmes. Conan Doyle se hizo famoso por las historias, las aventuras de Sherlock Holmes, ¿verdad? Este detective genial. Bueno, con El Mundo Perdido, Conan Doyle desarrolla un nuevo personaje, que es el famoso profesor Challenger. El profesor Challenger tiene muchas cosas en común con Sherlock Holmes, pero no es igual. Es un tipo genial, es un profesor universitario, un científico, biólogo, evolucionista, de ese estilo. Es intelectualmente muy dotado, igual que Sherlock Holmes, pero no es un detective y tiene sus propias aventuras que tienen mucho de científico, y aunque formalmente no existía el género de ciencia ficción en esos tiempos, sí las aventuras del profesor Challenger son completamente ciencia ficción. El profesor Challenger, al igual que Sherlock Holmes, también tiene un Sancho Panza, tiene un cronista, tiene un pez piloto que lo va siguiendo y le va relatando sus historias. En el caso de Sherlock Holmes es el doctor Watson. En el caso del profesor Challenger es un periodista, es Ted Malone. Edward Malone. Entre paréntesis, el profesor Challenger odiaba a los periodistas, lo consideraba una profesión de, de segundo orden, no le gustaban. Pero él sí era muy amigo. Su mejor amigo era Edward Malone, su joven amigo Malone. Siempre lo trataba como si tuviera 10 años. ¿Por qué eran amigos? Bueno, eso tienen que verlo ustedes en la novela. Ahí aparece el inicio de la amistad. Se los voy a contar ahora. Entonces el profesor Challenger sí tiene este cronista que va contando sus historias, sus aventuras, en este caso mucho más científicas. El profesor Challenger es un tipo iracundo, es un tipo muy arrogante, pero muy mal genio, ¿no? Muy irritable. No es encantador como Sherlock Holmes, pero en su estilo es un héroe, de todas maneras. Bueno, ¿y qué es importante de esta obra, aparte del nuevo protagonista, del profesor Challenger, esta nueva amistad que vive aventuras? Quizás lo más importante del Mundo Perdido es que es la novela fundacional, primigenia, de todas las historias de dinosaurios, las que existen y las que existirán. Todas las historias de dinosaurios están influidas por El Mundo Perdido de Conan Doyle. Esta historia la escribió Conan Doyle en el año, bueno, se publicó en el año 1912, a principios del siglo XX. En esos tiempos, y hasta bien entrado el siglo XX, se pensaba que los dinosaurios se habían extinguido por su incapacidad de adaptarse al cambio climático. Yo diría que hasta fines de los 70, principios de los 80, esa es la teoría predominante. Entonces, existía siempre esa posibilidad de que en algún lugar del mundo ese cambio climático no hubiera ocurrido, que hubiera permanecido un microclima que le hubiera permitido a los dinosaurios sobrevivir. ¿Y dónde podría haber ocurrido algo así? ¿Qué tan aislado tendría que estar ese lugar? Bueno, de alguna forma, el profesor Challenger explora esa opción. Y, bueno, yo les invito a leer la novela para entender cómo es esto, cuál es la propuesta, cuántas fantasías hay ahí, ¿ok? Que en esos tiempos eran completamente plausibles hasta cierto punto. Hoy día ya no, sabemos que hay muchas cosas que aparecen ahí que no son posibles. Pero esa es la gracia de la ciencia ficción antigua, que entrega una imaginación que siempre está basada en cosas que pudieron ser. Aunque ahora nos demos cuenta que no, pero hay mucha imaginación y mucha aventura en eso.
Así que los invito a conocer esa novela. Adicionalmente, Conan Doyle en esta novela incluye héroes que tienen mucho de lo que se ve en otras novelas de Conan Doyle, también de Sherlock Holmes, y que también podemos ver en otro autor como por ejemplo Julio Verne, que ya hablaremos en capítulos posteriores, hablaremos de Julio Verne y de alguna de sus obras, ¿verdad? Entonces, Conan Doyle también genera un grupo de héroes que comparten esta característica común de ser como una especie de paradigma del héroe victoriano. En 1912 ya la era victoriana había terminado prácticamente, ya estaban sus últimos detractores, pero se mantenía esta visión, estos valores victorianos y que el héroe, el caballero victoriano debía mantener. Entonces se ve mucho esta camaradería de tipos que están dispuestos a entregar su vida por sus principios, por su honor, por su amistad, por la confianza que han desarrollado entre ellos. Entonces se da mucho, aparte de la historia de los dinosaurios, se da mucho esta camaradería, este ideal victoriano del caballero victoriano en el cual sus valores están por sobre su beneficio, por sobre su bienestar. Y es capaz de exponer su vida, exponer ese bienestar con tal de honrar esos valores. Valores, por supuesto, de valentía, de compañerismo, ese tipo de cosas. Así que es una historia muy, muy entretenida, muy bonita. Y tiene todo, ¿eh? Tiene todo. La verdad que tiene hasta bastante humor por ahí y por allá. Así que les recomiendo El mundo perdido de Conan Doyle. La primera o fundacional historia de dinosaurios. Y quizá una de las últimas historias victorianas. Los invito al próximo capítulo para que conversemos de otro autor. Chao. Hola, ¿te gusta la ciencia ficción y fantasía? Te quiero recomendar mi libro de cuentos Seguridad Viral. Es una recopilación de 6 cuentos de ciencia ficción y fantasía. Son 6 historias distintas que te van a llevar a viajar por situaciones diferentes, muy entretenidas. Te lo recomiendo. Y para que sepas más o menos de qué se trata, te voy a leer un tráiler, una pequeña sinopsis del primer cuento, Seguridad Viral, que le da nombre al libro. En el primer relato, que da nombre al libro Seguridad Viral, nos encontramos en un lejano planeta, en un futuro que parece no ser, pero que es. En una situación donde la automatización de la industria ya no es la respuesta para lograr altos niveles de eficiencia. Sin embargo, las bases de ese modelo comienzan a resquebrajarse y las razones no están claras. Algo ocurre en ese lejano planeta que hace que aquello que siempre funcionó ahora sea fuente de serios problemas. Nuestros héroes deberán encontrar soluciones que no conocen y que encierran la vuelta a valores olvidados en cuanto a la iniciativa humana. Te lo recomiendo, Seguridad Viral. Disponible en Mantícora Ediciones, www.manticora.cl y también en Busca Libre. Nos vemos. Chao.